La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima casa de justicia del país y tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Carta Magna, además de solucionar de forma definitiva e inatacable otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para nuestra sociedad. En forma específica, entre los asuntos cuya atención le corresponde, se encuentran los llamados medios de control de la constitucionalidad. Entre ellos se encuentran los amparos directos trascendentales, recursos, casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados, y casos de violaciones a la suspensión del acto reclamado o de admisión de fianzas ilusorias o insuficientes. Además de conocer y resolver del juicio de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares. La jurisprudencia es un conjunto de principios, razonamientos y criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las normas jurídicas. Esto significa que desentrañan o esclarecen el sentido y alcance de estas o definen los casos no previstos en ellas. La jurisprudencia es considerada una de las llamadas fuentes formales del derecho, es decir, uno de los procesos o medios a través de los que se crean las normas jurídicas. Y entre estas fuentes encontramos también a la legislación, la costumbre, las normas individualizadas y los principios generales del derecho. En el Poder Judicial de la Federación, por disposición de la ley, se encuentran facultados para emitir jurisprudencia obligatoria el Pleno y las salas de la Suprema Corte, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando funciona en pleno o en salas, resulta obligatoria para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, también para jueces de distrito y tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y de la Ciudad de México, y los tribunales administrativos y del trabajo, tanto locales como federales. Las salas de la Corte únicamente se encuentran obligadas por la jurisprudencia decretada por el Tribunal en pleno. Las resoluciones de la Corte constituyen jurisprudencia, siempre y cuando lo resuelto en ellas se sustente de manera reiterada o seriada en 5 sentencias ejecutorias, no interrumpidas por una que sostenga un criterio distinto. Pero además de esta condición, resulta necesario que la jurisprudencia sea aprobada por lo menos por 8 ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por 4 ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas. Para la integración de este tipo de jurisprudencia, no se toman en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos, conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. También se forma jurisprudencia cuando el Pleno, las salas de la Corte, llevan a cabo un procedimiento de unificación de criterios o contradicción de tesis, al decidir el que debe prevalecer en el caso de que existan 2 o más tesis o criterios contradictorias. En este supuesto, tanto el Pleno como las salas pueden incluso adoptar una nueva tesis que debe prevalecer sobre las que contendieren. Para resolver una contradicción de tesis, basta la aprobación de la mayoría de los ministros que integran el Pleno o las salas.
Las resoluciones adoptadas por el Pleno de la Corte de Justicia al solucionar las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales también forman jurisprudencia, siempre que sean aprobadas por un mínimo de 8 ministros. La jurisprudencia puede establecerse por reiteración de criterios, contradicción de tesis y por sustitución. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por contradicción se establece solo por el pleno o las salas de la Corte y también por los plenos de circuito. La jurisprudencia establecida por los plenos de circuito resulta obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, ya sean locales o federales, que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los colegiados resulta obligatoria para los órganos mencionados, con excepción de los plenos de circuito y los demás tribunales colegiados de circuito. Es importante mencionar que la jurisprudencia en ningún caso puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito o los tribunales colegiados de circuito lleguen a establecer un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, la cual debe contener lo siguiente: el título que la identifique respecto al tema que trata, el subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta, las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el criterio. Si el criterio se refiere a la interpretación de una norma, deberá de identificarla. Y por último, los datos de identificación del asunto, número de tesis, órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto, y en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis. Además de todos estos elementos, la jurisprudencia emitida por contradicción o sustitución debe contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que contiendan en la contradicción o de las tesis que resulten sustituidas, el órgano que las emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en que tales contradicciones o sustituciones se habrían de resolver. El pleno o las salas de la Corte, los plenos de circuito o los tribunales colegiados de circuito deben remitir las tesis en el plazo de 15 días a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia, encargada del Semanario Judicial de la Federación para su publicación. Y es que precisamente, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta es el órgano oficial de difusión de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, excepto en lo que se refiere al Tribunal Electoral de este poder. Además, existen múltiples medios no oficiales de difusión, entre ellos libros, discos ópticos y además es posible consultar los criterios de la Corte y de los tribunales colegiados en el portal de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta encuentran su punto de partida en el Decreto Presidencial del 8 de diciembre de 1870, que fue emitido por el entonces licenciado Benito Juárez García. En él
se crea la publicación denominada únicamente Semanario Judicial de la Federación, la que contiene todas las sentencias definitivas que fueran pronunciadas por los tribunales federales desde el restablecimiento del orden legal en el año de 1867 y las que se pronunciaren en lo sucesivo, los pedimentos del Procurador General de la Nación, del Ministro Fiscal de la Corte, de los promotores fiscales de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, así como las actas de acuerdo del Pleno de la Corte y los informes pronunciados ante ella cuando se hubiera acordado su publicación. Es a partir del mes de febrero de 1995 cuando se conjuntan el Semanario Judicial de la Federación y la Gaceta de esta misma publicación, con lo que adquiere su actual denominación. El semanario se publica mensualmente, de manera impresa y electrónica, incluyendo las ejecutorias y las tesis cuyo engrose y texto se hubiera aprobado en el mes inmediato anterior, mientras en el portal de Internet de la Corte se publica dentro de los primeros 5 días de cada mes. El semanario se integra por diversas partes, secciones y subsecciones, que contienen la parte considerativa de ejecutorias que integran jurisprudencia por reiteración y sus tesis respectivas, aquellas que resuelvan una contradicción de criterios, las que interrumpan jurisprudencia, las que la sustituyan, las dictadas en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como las tesis respectivas, los votos correspondientes, la normativa y diversos acuerdos emitidos por la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, y cualquier otra ejecutoria o tesis relevante que aún sin integrar jurisprudencia, su publicación se ordene por el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia o inclusive por un tribunal colegiado de circuito. Las épocas del Semanario Judicial de la Federación son etapas cronológicas en las que la Corte agrupa los criterios publicados en el mismo semanario. Se dividen en 2 grandes periodos, antes y después de la Constitución política actual. Los criterios de la primera a la cuarta época, por ser anteriores a la vigencia del texto fundamental de 1917, hoy en día resultan inaplicables. Esto significa que carecen de vigencia y por tanto se agrupan dentro de lo que se denomina jurisprudencia histórica. En tanto los criterios de las épocas quinta a la décima, es decir, de 1917 a la fecha, integran el catálogo de la llamada jurisprudencia aplicable o vigente. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. ¿Sabes qué es la jurisprudencia por reiteración de criterios? Ella tiene lugar cuando en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se sustente un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos 8 votos. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Corte se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, y por una mayoría de cuando menos 4 votos. Y la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Corte, los plenos de circuito o tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Estas contradicciones de tesis
serán resueltas de la siguiente forma. Por el Pleno de la Corte, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas. El Pleno o las salas de la Corte, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los plenos de circuito de distintos circuitos o entre los plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferentes circuitos. Y los plenos de circuito, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito que corresponda. Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente puede acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente o sin materia, y en todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que los integren. La resolución que decida la contradicción de tesis no afecta las situaciones jurídicas concretas de los juicios, en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se sujeta a las siguientes reglas. Las del Pleno de la Corte pueden ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los ministros, los plenos de circuito, los colegiados de circuito y sus integrantes, los magistrados de los tribunales unitarios de circuito, jueces de distrito, fiscal general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron. La jurisprudencia se interrumpe y deja tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, dentro de la ejecutoria respectiva, deben expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que deben referirse a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. Una vez interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva, se deben de observar las reglas establecidas para su formación. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el Pleno o las salas de la Corte, así como los plenos de circuito, puede ser sustituida cuando cualquier colegiado, previa petición de alguno de sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, soliciten al Pleno de circuito al que pertenezcan que sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido, debiendo expresar las razones por las cuales se estima debe efectuarse. Para que los plenos de circuito sustituyan la jurisprudencia, se requiere de las 2/3 partes de los magistrados que lo integran. Cualquiera de los plenos de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados, y con motivo de un caso concreto una vez resuelto, pueden solicitar al Pleno de la Corte o a la sala correspondiente que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, expresando las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que en su caso envíen los plenos de circuito al Pleno de la Corte o a la sala que corresponda debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. Cualquiera de las salas de la Corte, previa petición de alguno de los ministros que la integran, y solo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, pueden solicitar al Pleno de la Corte que sustituya la jurisprudencia que se haya establecido, expresando igualmente las razones por las cuales se estima debe efectuarse. La solicitud que en su caso enviaría la sala correspondiente al Pleno de la Corte debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. Para que la Corte
sustituya la jurisprudencia, se requiere mayoría de cuando menos 8 votos, en pleno y 4 en sala. Si se resuelve sustituir la jurisprudencia, esa resolución no afecta las situaciones jurídicas concretas, derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. La resolución debe publicarse y distribuirse en los términos establecidos en la ley. Cuando las salas o el Pleno de la Corte, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma. Ello no será aplicable tratándose de normas en materia tributaria. Cuando el Pleno o las salas de la Corte, dentro de los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración en la que se determine la inconstitucionalidad de la norma, se procederá a la notificación al órgano emisor de la misma y transcurrido el plazo de 90 días naturales, sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos 8 votos. Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en la Constitución de la Ciudad de México o en la Constitución de la entidad federativa según corresponda. Los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales que emita la Corte, pueden solicitarle, por mayoría de sus integrantes, que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. La declaratoria en ningún caso puede modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria y tendrá efectos generales. Deberá establecer la fecha a partir de la cual surtirá sus efectos y los alcances y condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. Los efectos de las declaratorias no pueden ser retroactivos, salvo que se traten de la materia penal. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad debe remitirse al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en que se hubiere publicado la norma declarada inconstitucional, para su publicación dentro del plazo de 7 días hábiles. La primera ocasión en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad fue al expulsar del sistema jurídico mexicano una parte de un artículo
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que significó que dicha norma no pudiera ser aplicada en un futuro a persona alguna. Esta norma declarada inconstitucional establecía una multa mínima para concesionarios autorizados de telecomunicaciones, equivalente al 1% de sus ingresos acumulables, lo cual resultaba excesivo. La figura de Declaración General de Inconstitucionalidad fue integrada en nuestro orden jurídico el pasado día 6 de junio del 2011. La declaratoria es un mecanismo de control directo de la constitucionalidad y tiene por efecto que el Tribunal Pleno de la Corte realice un análisis en abstracto de la constitucionalidad de una norma general, determinando su invalidez si se reúnen por lo menos 8 votos de los ministros integrantes. Al determinarse la invalidez de una ley, la declaratoria general tendrá como efecto privar de vigencia, mas no así derogar, a la norma declarada inconstitucional. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad no otorga efectos generales a los juicios de amparo indirectos en revisión, en los que se determine la inconstitucionalidad de una norma, sino que resulta ser un mecanismo de control de la constitucionalidad de normas totalmente independiente del juicio de garantías. Determina la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de un precepto legal. Es un precedente de la mayor trascendencia para el orden jurídico nacional. Es la primera vez que la Corte determina expulsar una norma del orden jurídico nacional mediante esa figura que fue incluida en la Constitución mexicana en 2011. La norma invalidada es una porción del artículo 248, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que disponía la posibilidad de sancionar con al menos 1% y hasta 3% del ingreso del infractor que vulnerara las normas en materia de telecomunicaciones. La segunda sala de la Corte estableció por jurisprudencia que ese 1% es violatorio del artículo 22 de la Constitución por no atender a la gravedad de la infracción. Para que la Corte realice una declaratoria general de inconstitucionalidad de acuerdo con la Carta Magna, si el Pleno o las salas de la Corte fijan jurisprudencia por reiteración en la que determinen la invalidez de una norma general, la Corte lo notificará a la autoridad emisora. En este caso, la segunda sala emitió la jurisprudencia y la Corte notificó de su existencia al Congreso de la Unión. La Constitución establece que si en 90 días no lo corrige, la Corte emitirá la Declaratoria General de Invalidez si se aprueba por al menos 8 votos del Pleno. Es decir, el artículo se declara inválido con efectos generales. Al no haber la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Pleno de Ministros alcanzó la mayoría calificada para expulsar la disposición del orden jurídico nacional. No obstante haber sido notificado de la interpretación de carácter constitucional que invalida una norma, no la corregiste. Actuaré en defecto de tu obligación correctivo y la elimino del mundo jurídico yo.
dejando el precedente para que conozcas que este tipo de circunstancias no se reiteren o se corrijan las que existen. Esto no se hizo, por eso se llega a este día. De los efectos de esta resolución, destaca que la declaratoria no implica que las posibles conductas que puedan configurarse conforme a la norma invalidada queden impunes. Por eso, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones estima que algún particular incumplió con alguna obligación sancionable según el artículo declarado inválido, el porcentaje mínimo de la sanción procedente sería el del inciso A del artículo mencionado, es decir, el 0.01% del ingreso del sujeto sancionado. Canal Judicial, Mario